Pero vamos a dar un salto y vamos a pasar de Grecia a Roma. Tradicionalmente se considera que Roma no aportó nada al mundo de la cultura ni al mundo de las humanidades, que los romanos fueron gente practicona que se apoyaron en todo en los griegos, que la cultura, el arte, las artes plásticas, la arquitectura, la escultura, todo lo que hicieron fue copiar de los griegos. Los romanos no aportaron nada. Esa es la versión oficial. Y sin embargo, en el ámbito de lo que es la economía y el estudio del orden espontáneo del mercado, los genios fueron los romanos y no los griegos. Los pensadores griegos no entendieron el orden espontáneo del mercado. Aristóteles dice que es imposible concebir una polis, una ciudad de más de 100.000 habitantes, porque sería imposible organizarla. O sea, tiene la filosofía jerárquica de que hay que organizar las cosas desde arriba. No entiende el orden espontáneo del mercado. Y es una tragedia, porque estos filósofos pudieron vivir sin trabajar gracias a la prosperidad mercantil y comercial del mundo griego, que fue muy importante y que ellos nunca entendieron. Corresponde el honor de haber comprendido por primera vez cómo surgen órdenes espontáneos que hacen posible la civilización a los romanos, y concretamente a los grandes jurisconsultos de Roma, que teorizan sobre el derecho y entienden que es una institución que surge de forma evolutiva, resultado de la interacción de muchos seres humanos, pero no diseñada conscientemente por ninguno de ellos. Y el otro día ya explicábamos cómo el derecho romano ya perfila, descubre las exigencias ontológicas de instituciones como son el contrato de depósito y qué distintas son del contrato de préstamo. Desafortunadamente no tenemos documentos tan precisos sobre actividades bancarias como las que acabo de citar en relación con el mundo griego, pero sí que tenemos alguna información. Por ejemplo, en el año 1844, en el monte Athos, que es un monte donde están agrupados los conventos más importantes ortodoxos en Grecia, se descubre unos papiros que cuentan la historia de la quiebra de la banca del cristiano Calisto. Y es muy interesante, porque Calisto terminó siendo papa y santo de la Iglesia Católica. ¿Quién ha visto la película Gladiator? Todos hemos visto Gladiator. Venga, pues recordemos la película. Estamos situados en esa misma época. El emperador Marco Aurelio muere y deja el poder al loco de su hijo, si es que no es el hijo el que mata al padre, que es como sale en la película, que se llama Cómodo, que le encanta además hacerse el gladiador, que incluso nombra general a un caballo, está como una cabra el pobre. Bueno, pues Calisto actuó como esclavo de un banquero famoso en Roma, y les tengo a ustedes que hacer la siguiente acotación. La situación de los esclavos en Roma era mucho menos mala de lo que ustedes pueden pensar o hayan visto en las películas o hayan leído en las novelas. Los esclavos en Roma tenían un incentivo muy grande, porque tenían una gran posibilidad de ser liberados si actuaban bien a favor de sus amos. Se ganaban la confianza de ellos, eran industriosos. Cada 5 años se liberaban el 10% de los esclavos mayores de 25 años. ¿Saben ustedes cuál era la misma tasa de manumisión en el caso de los esclavos negros en Estados Unidos en el siglo XIX? El 0,2%. Era muy habitual que los amos dedicaran un gran esfuerzo, dinero, en formar y educar a sus esclavos. Cuantos más educados estuvieran, supieran leer, escribir, los rudimentos del comercio, etc., más valor tenía el esclavo. En cambio, en el derecho anglosajón en Estados Unidos era un delito enseñar a leer, escribir o educar a un esclavo, y se ponía al amo importantes multas. En Roma el esclavo podía tener su propio peculio particular, se llamaba peculio a lo que el esclavo ganara, aunque formalmente era del amo, pues lo controlaba y lo administraba el propio esclavo, y con cargo a ese peculio luego podía él pagarse el coste de su liberación. Luego tenía un gran incentivo el esclavo en ser productivo, acumular un peculio y ayudar luego a financiar su liberación. El esclavo en Roma, una vez liberado, es decir, ya liberto, podía ascender en la escala social. No estaba mal visto que una mujer noble se casara con un liberto. No solo no estaba mal visto, estaba a la orden del día. Y viceversa.
En segunda o tercera generación incluso podían ser ennoblecidos. Y luego además recuerden, cuando el esclavo era liberado en Roma, formaba a ser parte de la gens, de la familia a la que pertenecía el amo que le había liberado. Y había unos nexos de solidaridad en la familia, considerada en su sentido amplio, con los hijos, los nietos, los primos y los esclavos y los libertos, de manera que en caso de cualquier problema había que ayudar. Y entonces el liberto ya formaba parte de la familia, de aquel que me liberó a mí, o liberó a mi padre, o liberó a mi abuelo, y yo me considero, y es un honor formar parte de esa familia, y cuando haya que echar mano o ayudar, yo ayudaré. Otro incentivo para que los amos liberaran a los libertos, ampliaban el ámbito de aquellos que podían ayudarle cuando vinieran maldadas. Luego, no les extraña a ustedes que un amo le confiara a Calisto llevar un negocio de banca. Y Calisto era cristiano. Y una de las estrategias comerciales más importantes es la de segmentar. Entonces se especializó en conseguir depósitos de los cristianos. El negocio de la banca se basa en la confianza. Y si yo soy cristiano y tú eres banquero cristiano y voy a depositar y necesito que mi dinero me lo guarde alguien, pues se lo voy a dar a alguien de confianza, que además es cristiano, que por tanto cree en Jesucristo, que es bueno, que no se va a apropiar del dinero, que es una buena persona, que si me dan en una mejilla pongo la otra, que no voy a engañar, no voy a mentir, voy a cumplir los mandamientos y que organizo toda mi vida en base al amor al prójimo. Oiga, si usted se encuentra a un banquero que le vende esto, pues y el negocio se basa en la confianza, pues tiene un gran incentivo para utilizar ese banco. Y de hecho Calisto pues tuvo mucho éxito desde el punto de vista comercial y consiguió cuantiosos depósitos, procedentes sobre todo de viudas y huérfanos del mundo cristiano de la Roma de entonces. Pero ni siquiera los cristianos están libres de la tentación. Y resulta que, como explica el escrito, encontrado en el monte Athos, en determinadas circunstancias Calisto se apropió de una parte significativa de los depósitos de sus depositantes y cuando estos fueron a retirarlos no estaban allí, quebró la confianza y quebró el banco. Y fue un escandalazo. Se puede leer en el documento que Calisto huyó. Incluso intentó suicidarse tirándose al mar en el puerto de Ostia y eventualmente fue detenido y condenado a trabajos forzosos en las minas de sal, en Córcega. Esto equivalía, queridos alumnos, a una condena de muerte, porque las circunstancias de los trabajos forzosos de los condenados en galeras o en las minas era tal que como media solo se podía sobrevivir 3 o 4 o 5 años. Pero fíjense ustedes, resulta que el emperador Cómodo, y vuelvan ustedes a la película Gladiator, tenía un amante, una concubina, y la concubina era cristiana. Y los cristianos, hoy, pero sobre todo entonces, era gente caritativa y solidaria. Y entonces Marcia empezó a pedir al emperador que perdonara a Calisto. El emperador Cómodo perdonó a Calisto antes de morir en la mina y fue liberado. Y la vida da muchas vueltas y pocas décadas después se convirtió en un cristiano modélico y fue nombrado papa. Y en una revuelta de persecución contra los cristianos fue arrojado vivo a un pozo y muerto. Mártir de la Iglesia y hecho santo. San Calisto, Papa 17 de la Iglesia Católica. ¿Y quién le iba a decir? En su juventud, banquero corrupto.